Sucesos recientes en la historia, no solo del Ecuador, del contexto mundial, como es la prisión de muchos dirigentes de altísima alcurnia de la FIFA Internacional, incluyendo dirigentes ecuatorianos, han sido sometidos a procesos, primero una instrucción fiscal en Estados Unidos por la fiscal general, y luego medidas cautelares que se han hecho efectivas en diferentes países. Los dirigentes ecuatorianos están presos. Esto de la entrega voluntaria cabe de pronto para temas de narcotráfico o incluso mismo de lavado de activos, cuando hay una cooperación eficiente. Pero el hecho cierto es que por razones humanitarias y por su edad están privados de la libertad. Y habrá que ver qué pasa al final del proceso. A muchos no les gusta la idea, pero ya don Luis Jiménez Azú hablaba del principio de jurisdicción penal internacional. ¿Qué significa? La facultad, la competencia de los órganos jurisdiccionales de distintos países con la finalidad de, buscando la asistencia judicial que aquí se ha cumplido, tratar de hacer efectivo la imposición de sanciones frente a delitos que tienen una connotación internacional, una connotación mundial. El juez español Baltasar Garzón algún momento ordenó la prisión del expresidente de Chile, Augusto Pinochet. ¿En base de qué? Del principio de jurisdicción penal internacional que ahora se está aplicando. Y no ha habido hasta ahora una actitud de rechazo a la presencia de la fiscal general de Estados Unidos, porque se dice que está destapando algo que estaba allí y que nadie se atrevía a hacerlo. Pues bien, este tema de el delito que motiva fundamentalmente los comentarios de hoy, hablar de lavado de activos, blanqueo de capitales, como dice el profesor Miguel Bajo Fernández, también de España, es un tema interesante de la hora que nos toca vivir. Edwin Sutherland, un criminólogo norteamericano de la Escuela de la Asociación Diferencial, hacia los años 1947, publica un libro que se llama La delincuencia cuello blanco. Allí analiza la situación de personas que por su pertenencia a un determinado estatus social, económico o político eran impunes. Eso se mantiene. Yo le digo a mis alumnos, cuando aparece alguien que de alta alcurnia en la cárcel, allí había un retiro de la cobertura o de la protección. Como dice el profesor Zaffaroni, allí funciona la teoría de la vulnerabilidad. Don Alessandro Barata hablaba de los procesos de criminalización primaria y de los procesos de criminalización secundaria. En la criminalización primaria se dicta la ley. En la secundaria habría que ver a quién se le aplica. Estados Unidos no llevó a la cárcel ni condenó a Al Capone por delitos contra las personas, por asesinato, de los que probablemente era el autor mediato o el autor intelectual. Lo condenó por delitos económicos, de evasión tributaria. En los momentos en que el derecho penal previsto no se aplica o no funciona, tiene el valor, como dice Winfried Hassemer, un gran jurista alemán, ya fallecido, de derecho penal simbólico. Está allí, pero no se aplica. Naciones Unidas dictó la Convención de Viena contra el narcotráfico en 1988. Y allí aparece previsto el tema de lavado de activos relacionado o vinculado al tráfico de drogas ilegales. En el año 2000, Naciones Unidas dicta también la Convención de Palermo contra delincuencia organizada transnacional, donde se contemplan una serie de conductas delictivas: tráfico de drogas, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de migrantes, tráfico de niños, prostitución, robo de obras de arte, etcétera, un montón de delitos que los países las han ido aceptando y en buena medida también aplicando. En Ecuador,
teníamos hasta el año 90 la ley 108 de drogas que se refería al lavado de activos. En el año 2005, y siguiendo las orientaciones de CAFI y otras organizaciones internacionales, en el Ecuador se da paso a la creación y vigencia de una ley de lavado de activos. Allí habría que reconocer, desde la vigencia de esa ley, se han creado unidades de investigación, especies de filtros como organismos técnicos. La secuela o el resultado puede ser que no satisfaga. No son muchos los casos de penalización de lavado de activos, pero las más formas ampliadas de adecuación típica estaban ya previstas. Y en el Ecuador se dicta en el año 2014 el Código Orgánico Integral Penal, que tiene un sumum de conductas que podrían merecer sanción penal. Yo me atrevería incluso a pensar que allí está de alguna manera conectada la llamada responsabilidad penal de personas jurídicas. Sobre este tema, y lo digo muy brevemente, se cuestiona, se discute, se niega, pero yo invitaría a que se revise una obra clásica o emblemática, posiblemente una de las más importantes para quienes cultivamos el derecho, que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hans Kelsen en 1934 reconocía la posibilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas por los actos delictivos que a su nombre cometieren sus directivos o representantes. No es un tema de ahora. Hoy ha tomado carta de ciudadanía, está en la parte general del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, en la parte especial hay algunos tipos penales que prevén responsabilidad, como el tema del lavado de activos, que se refiere a la disolución de la persona jurídica, y como España, después de una gran discusión de más de una década, ya tiene previsto en su cuerpo o plexo normativo la responsabilidad penal de personas jurídicas. Para el caso de Ecuador, está prevista como un delito económico. El artículo 317, que yo diría que es el núcleo de este tema del lavado de activos o enfriamiento de dinero caliente para el caso ecuatoriano, establece que la persona que directa o indirectamente tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, con lo cual da paso a un tipo penal abierto. De cualquier manera, todas las posibles, de activos de origen ilícito, debe responder, y hay una gradación de penas que va en función de el monto de el activo de origen ilícito que va a ser enfriado o transformado. He leído, he visto, he escuchado algún comentario de algún abogado que ha manifestado que primero tiene que determinarse en otro proceso penal el origen ilícito. Eso no es cierto. Este es un tipo penal independiente o autónomo en el que el proceso penal va a permitir investigar y determinar cuál es el origen de esos recursos. Otra posibilidad típica prevista en el mismo artículo 317 del vigente COIC es la ocultación, disimulación. ¿Para qué? Para tratar de disfrazar la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación del activo ilícito. Otra posibilidad es la prestación del nombre de una sociedad o empresa. Ahí puede surgir la figura llamada el testaferrismo. Otra opción es organizar, gestionar, asesorar
participar o financiar la comisión de los delitos. Sobre este tema debo recordar que en Ecuador sensiblemente fue sancionada y condenada la conducta de abogados que habían constituido sociedades y que las habían vendido como un acto ilícito y se los vinculó al tema del lavado de activos. Yo reconozco haber sido consultado, sostuve que era improcedente porque se trataba de una transferencia de banco a banco, de un banco norteamericano a otro banco norteamericano. Consecuentemente, si se quería sancionar por el origen ilícito, debió haberse sancionado a los gerentes de los bancos. Bueno, se sancionó al representante legal de la persona jurídica, que era lo más fácil. Entonces, aquí está la posibilidad de prestar el nombre de la sociedad o empresa. Hay referencia también a la realización por medio de terceros de operaciones simuladas, transacciones financieras o económicas para dar la apariencia de licitud. Igualmente es lavado de activos el ingreso o egreso de dinero de procedencia ilícita a través de las fronteras. Fíjense que es amplia la posibilidad en el Ecuador de incurrir en el delito de lavado de activos. Las penas pueden ir de 1 a 3 años en el caso que no pasen de 100 salarios básicos unificados, de 5 a 7 años cuando la comisión no presuponga una asociación para delinquir, de 7 a 10 años si supera los 100 salarios, cuando se trata de conformar asociaciones para delinquir, utilizar instituciones del sistema financiero o de seguros. En otros momentos y en otros comentarios nos hemos referido a la asociación ilícita, que es un tipo penal abierto, un tipo penal de peligro incluso abstracto, porque no requiere en concreto que se cometa un delito. Bueno, de una forma agravada, y podría haber el concurso de delito de asociación ilícita para lavado de activos y el delito de lavado de activos. Claro, la situación más grave o sanción penal es de 10 a 13 años. Y como sanción económica o subsidiaria, una multa del duplo del monto de los activos que se han estado disfrazando o lavando. Está prevista allí también la disolución de la persona jurídica cuando haya sido creada con la finalidad de cometer el delito. De manera que lo que yo a primera vista alguna vez he comentado, que no había la sanción penal de la persona jurídica, sí existe en lavado de activos cuando ha sido creada. ¿Para qué? Para cometer este tipo de delitos. De manera que ahí está el marco normativo, amplio. Yo iría para aprender la figura. ¿Qué pasa en la realidad? Hay creado unidades especiales de investigación. Algo sucede allí que ese filtro, ese gran sedazo, no funciona. Esa es la realidad. Pero ya está prevista una figura penal muy amplia frente a un tema de hoy, de esta segunda década del siglo XXI, que es el relacionado con el lavado de activos.